buenas noches, nosotras somos Dos con Todo, iniciando semana este lunes 14 de octubre. Muy buenas noches, Montse Antunes. ¿Qué tal, Dulce Olvera? Aquí estamos listas ahora sí con todo. Así es, en estos momentos en el Pleno de la Cámara de Diputados se sigue discutiendo las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial, pero todo indica que se van a aprobar, dado que Morena y aliados tienen mayoría. El día sábado se llevó a cabo la insaculación para determinar las plazas de jueces y magistrados, más de 700 plazas. Bien, pues nuestros compañeros de la unidad de investigación se pusieron a revisar estos nombres y encontraron pues nombres bastante polémicos que van a tener que dejar su silla o postularse de nuevo, pero ahora ya en una elección, entre ellos el magistrado Gómez Fierromón. Así es, les vamos a dar una síntesis de qué han decidido estos jueces, estos magistrados, para que ustedes vayan teniendo un poquito claro estos nombres. Y también les tenemos información sobre los trabajos que se anunciaron ayer. Los anunció la presidenta Claudia Sheinbaum para retomar la construcción de este tren, que partirá de la Ciudad de México a Querétaro. Y es un tren que hace casi 10 años pues fue cancelado entre escándalos de corrupción. De todo eso hablaremos hoy aquí en Dos con Todo, así que no se vayan, déjenos sus likes, sus comentarios y ya arrancamos con todo. Pues bienvenidos, gracias por estar aquí esta noche de lunes 14 de octubre, año 2024. Como les decíamos, en estos momentos en el Pleno de la Cámara de Diputados, de hecho ahorita está hablando su querido diputado Sergio Mayer, se está discutiendo las leyes secundarias en torno a la reforma al Poder Judicial. La semana pasada se aprobó tanto en comisiones como en el Pleno en el Senado, le tocaba esta semana a la Cámara de Diputados, sin embargo, aunque estaba agendado para mañana, martes 16 de octubre, que subiera al Pleno, pues se adelantaron porque el día de ayer domingo las comisiones hicieron lo propio, aprobaron estas leyes secundarias, tanto la de materia de procedimientos electorales como también la de impugnación. Entonces, ya en la tarde se aprobó en lo general la Ley General de Procedimientos Electorales de la Reforma Judicial, con la cual se establece el reglamento para la elección de más de 700 ministros, jueces y magistrados. Estas plazas a elegir el primer domingo del año 2025 fueron sorteadas este sábado, no se tardaron tanto como se tenía previsto, en el Pleno de la Cámara Baja. Esta tarde de lunes, la ley secundaria, la de Ley General de Procedimientos Electorales, fue aprobada con 336 votos a favor de Morena y aliados, PT y Verde, así como 123 votos en contra del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Ahora sí estuvieron presentes en el Pleno de la Cámara de Diputados. El día sábado, como habían anunciado, se ausentaron tanto la bancada de Movimiento Ciudadano como la de Acción Nacional, y los que sí estuvieron presentes e incluso manifestaron en una rueda de prensa su disconformidad fue el PRI. Pero todavía falta, esta noche se va para largo todavía, votar en lo general y particular la otra ley secundaria que está en torno a las vías de impugnación contra este proceso de elección. Entonces todavía ojos a la Cámara de Diputados, pero todo indica, por mayoría de Morena y aliados, que se van a aprobar esta noche o incluso madrugada. Así es, Zuli, el tema pues ya les informábamos acá desde la semana pasada, pues nos daría información durante el fin de semana. Ustedes si nos siguieron, saben, tenían muy claro que el sábado el Senado de la República realizó la insaculación para determinar los cargos de juzgadores que serán sometidos a votación en las elecciones de junio del 2025. Bueno, y se acordó que serán 464 magistrados y 386 juezas y jueces. Bueno,
pues entre los juzgadores que ocupan las plazas sorteadas para la elección del Poder Judicial que se van a renovar, se encuentran magistrados y jueces que emitieron fallos polémicos contra reformas del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que otorgaron amparos a personas denunciadas por su relación con la delincuencia organizada. Nuestros compañeros Obed Rosas y Guadalupe Fuentes realizaron una revisión a algunos de estos perfiles de juzgadores cuya plaza será sometida a votación. Uno de los nombres que destacan es el del magistrado Felipe de Jesús Delgadillo Padierna. Él es sobrino de la diputada de Morena, Dolores Padierna, y este magistrado actualmente es magistrado de circuito del primer tribunal colegiado de apelación con residencia en Toluca, Estado de México. Las principales polémicas que enfrentó Felipe de Jesús Delgadillo fue cuando se desempeñó como juez de distrito especializado en el sistema de justicia penal en la Ciudad de México. Eso con sede en el Reclusorio Sur. Para que tengan un caso polémico en el que destacó su participación, fue porque él fue el primero en conocer el caso contra Rosario Robles Berlanga, la exsecretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Robles Berlanga enfrentaba en ese entonces acusaciones por su presunta participación en un esquema de desvío de recursos públicos a través de un esquema de triangulación que empleaba a universidades. Bueno, el caso llegó en ese entonces al juez Delgadillo Padierna y dictó prisión preventiva contra la exfuncionaria. Fue muy polémico porque su tía era identificada como una rival política de Rosario Robles Berlanga. Por eso, la defensa de Rosario Robles alegó en ese entonces un supuesto conflicto de interés. Este fue el principal caso con el que se dio a conocer su nombre, pero también fue cuestionado por la entonces jefa de gobierno Claudia Sheinbaum porque él recibió el caso de más de 32 detenidos, más de 30 personas que fueron detenidas en Tepito, en la colonia Morelos, durante el primer gran operativo contra la Unión Tepito, así fue como lo describió Omar García Harfuch cuando fue secretario de Seguridad de la Ciudad de México. Bueno, él recibió el caso y ahí sí la defensa de estas más de 30 personas pudieron comprobar que fueron detenidas injustamente. Todas ellas estaban en una fiesta y la detención que planteó la Fiscalía de la Ciudad de México se había hecho en otro predio distinto. Bueno, el juez Delgadillo Padierna dejó en libertad a estas personas pues por falta de relación con lo que estaba argumentando la Fiscalía, su relación con la Unión Tepito, y eso pues le generó críticas del gobierno de Claudia Sheinbaum como jefa de la Ciudad de México. También el juez Delgadillo Padierna desechó en mayo del 2022 el caso que la Fiscalía General de la República inició contra el exconsejero jurídico de la presidencia, Julio Scherer Ibarra, y abogados que estaban presuntamente relacionados al exfuncionario y a quienes acusaba la Fiscalía de ser parte de una red de extorsión. Pero no solo está este nombre entre la lista, Dul, también está el caso, por ejemplo, del magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, magistrado de circuito en materia administrativa, que otorgó varias suspensiones contra la ley eléctrica propuesta por el expresidente López Obrador y también suspendió la entrada en vigor de la reforma a la ley de hidrocarburos. También fue quien concedió la primera suspensión provisional contra el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, que en ese entonces se denunció porque pretendía por la búsqueda de entregar datos biométricos al gobierno federal. Bueno, Simón, justamente te mencionaba fuera del aire que este caso, el nombre es bastante conocido porque el magistrado Juan Pablo Gómez Fierro, entonces juez, fue evidenciado en las conferencias matutinas del entonces presidente López Obrador. Entonces, la audiencia debe tener muy identificado este nombre, Juan Pablo Gómez Fierro, encargado de batear este tema de la reforma eléctrica, y recientemente se informó su presunto asesinato y él mismo en Twitter tuvo que desmentir esta fake news en torno a su persona, Mon.
Así es, Dul. Y acá nos preguntan si van a participar, es decir, si van a participar de nuevo si van a participar por primera vez en la elección que habrá el próximo año. Bueno, sus plazas, las plazas de estos funcionarios, de estos jueces, magistrados que les estamos comentando, son precisamente las que van a ponerse a votación. Pueden postularse otras personas, pero son sus plazas las que estarán por renovarse el próximo año. Seguimos con esta lista, Dul. Otra jueza que destaca es la jueza primera de distrito en materia de amparo en la Ciudad de México, Sandra Leticia Robledo Magalla. Ella concedió una suspensión provisional en el juicio de amparo al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien tramitó en enero esta solicitud para llevar su proceso en libertad por el caso de la trama de corrupción de la empresa Odebrecht. La juzgadora también denunció a Carlos Alpizar, exsecretario general del Consejo de la Judicatura Federal, y al ministro en retiro Arturo Saldívar por presuntas presiones en su contra. También se votará el próximo año la plaza del magistrado Constancio Carrasco Daza. Él está acusado de ser un operador del hoy ministro en retiro Arturo Saldívar, en un supuesto esquema precisamente de presión a jueces para resolver asuntos. Esta información la dio a conocer Televisa en mayo de este año, y ahí planteó en esta investigación cómo el Consejo de la Judicatura Federal había recibido el 9 de abril también de este año una denuncia contra Arturo Saldívar y otros funcionarios judiciales, entre ellos este magistrado Carrasco Daza, por presuntamente presionar a jueces y magistrados para cambiar el sentido de sus resoluciones. Otro nombre que también llamó mi atención y que ustedes pueden encontrar en esta investigación, en este texto que ya está publicado en Sin embargo MX, es el de la jueza María Isabel Bernal Hernández. En octubre pasado, ella concedió una suspensión provisional al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Cerón de Lucio, para que el gobierno federal, en la acusación que tiene contra él, evite frases como torturador al referirse a él en el caso de Ayotzinapa. Lo que argumentó la defensa de Tomás Cerón fue que estos señalamientos atentaban contra los principios de presunción de inocencia y debido proceso. También, Dul, otro cargo que se renovará es el de la jueza Rubí Celia Castellanos. Ella, en enero de este año, otorgó a René Gavira, exdirector de Segalmex, una suspensión definitiva que frena por el momento la apertura de juicio oral en el proceso penal en su contra por su presunta responsabilidad como uno de los arquitectos de este multimillonario desfalco a Segalmex. Los desvíos en esta dependencia se han descrito como el mayor caso de corrupción en el gobierno del expresidente López Obrador, donde se acumulan irregularidades presupuestarias que ascienden a más de 9.500 millones de pesos. Bueno, pues ahí está el nombre de esta jueza, Rubí Celia Castellanos, que, como les repito, en enero otorgó a René Gavira, exdirector Segalmex, una suspensión definitiva que frena la apertura del juicio oral, al menos por el momento. Dul. Esos son algunos nombres. Sí. Uh-huh. Bueno, pues felicidades a Obed Rosas y a Guadalupe Fuentes, nuestros compañeros, por estarle rascando entre tantos nombres. Hay que aclarar, este fin de semana, a la par de que fue la insaculación, la famosa JUFED, esta Asociación de Jueces y Magistrados, criticaba que pues eran despidos automáticos de todas estas personas, incluyendo pues también afectaciones a los familiares de cada uno de estos jueces y magistrados. Sin embargo, lo que implica es que de todos los cargos de magistrados de circuito y demás, y jueces también de distrito, de todos estos cargos, más bien lo que se insaculó, lo que se escogió por estas bolitas que todos vimos este fin de semana, en esta tómbola negrita que sí se daba vuelta, al final sí dio vuelta, como yo me había imaginado, son justamente los cargos más allá de los nombres. Y de hecho, como bien explicabas a la audiencia, tienen todavía chance, incluyendo, póngase el ejemplo de Gómez Fierro, él tiene todavía la oportunidad de, si bien su cargo fue el que salió para ser elegido el próximo junio de 2025, él como magistrado tiene oportunidad de registrarse en esta convocatoria que va a salir esta semana
para postularse y participar en esta elección. Claro, como saben, las reglas: sin financiamiento del erario público, sin oportunidad de pagar espacio en radio y televisión, a menos que pues los propios medios inviten a estos candidatos para que sean entrevistados y sean conocidas sus propuestas por la opinión pública. Catalina Alarcón, respecto a estos nombres que estás diciendo y que estaban envueltos en casos pues en escándalos, dice: justicia divina, la mano de Dios en la tómbola para que los más corruptos de los corruptos del Poder Judicial se larguen de una vez, o al menos estén obligados a participar en esta elección si quieren mantener ese cargo. Que nos devuelvan lo que se robaron y lo que cobraron sin trabajar. Bueno, pues las cifras ya se han dado en estos espacios de Sin embargo al aire, y pues ya también está el tema de que ya se va a levantar el paro luego de la votación que estábamos esperando el viernes por la noche, pero al final el comunicado surgió hasta el sábado por la mañana. Y algunos de los participantes de estos juzgadores sí se quejaban que la votación fue por WhatsApp y que no todos pudieron participar, o las preguntas no eran unificadas, entonces por eso hubo confusión y por eso ganó el sí por ya detener este paro laboral. Pues detener el paro, y lo que estaba también leyendo, Dul, es que aunque se van a parar, bueno, a levantar el paro, lo que sí seguirán es con distintas protestas, que acordaron levantar el paro pero seguir manifestándose. Okay. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Pues justamente en línea de esta insaculación y de este listado de juzgadores cuyos cargos van a ser elegidos, esta mañana en su conferencia matutina la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que la reforma al Poder Judicial servirá para acabar con la corrupción enquistada en este poder, y es una idea que no solo ha dicho ella. Incluso esta mañana se publicó en una encuesta de Las Heras Demotecnia: 67% de mexicanos cree que con la elección popular de juzgadores automáticamente la justicia mejorará. 67% cree esto. También esta mañana la presidenta puso el ejemplo más reciente de la corrupción dentro del Poder Judicial por una juzgadora que permitió la liberación de Vanessa Bayar, presunta operadora del cártel Jalisco Nueva Generación, ligada al ataque en Plaza Arts ocurrido desde el año 2019. Así lo dijo esta mañana. La Asociación de Jueces, que por cierto ya decidieron regresar a trabajar. Un aplauso. Ya, es bueno que ya desquiten sus salarios. Fíjense, a ver, ¿por qué no protestan por esto? Con todo y paro, hubo sabadazo. ¿Qué quiere decir sabadazo? Estas liberaciones que hacen de viernes a sábado, donde supuestamente no están en funciones. Liberaron a una mujer señalada como, con todas las pruebas, porque nos tocó cuando estuvimos en la Ciudad de México, a la Fiscalía de la Ciudad de México, como presunta autora intelectual del asesinato de 2 ciudadanos israelíes en la Plaza Arts. En julio de 2019 fue puesta en libertad el viernes 11 de octubre. ¿Cómo es posible que estando en paro? Pero además, ¿saben quién la liberó? Un juez especializado adscrito al Tribunal de Enjuiciamiento del único distrito judicial de Morelos. O sea, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver Morelos? Estas son las razones por las cuales hay reforma al Poder Judicial. Sobre este ejemplo, Mon, que da la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana, justamente Marta López está argumentando uno de los principales argumentos que he leído de la oposición en contra de la reforma al Poder Judicial: la diferencia entre el poder federal, a nivel federal, y los poderes locales, los tribunales locales. Dice Marta López: en primer lugar, el Poder Judicial de la Federación no la liberó a esta presunta delincuente relacionada con el cártel Jalisco. Fue fuero local en Morelos, es lo que está aclarando Marta López. Y bien, les decía que este tema de que con la reforma al Poder Judicial
se frenaría la corrupción no solo es una idea que está planteando la presidenta Claudia Sheinbaum, también lo piensa una gran mayoría de mexicanos, de acuerdo con la encuesta publicada el día de hoy por De las Heras de Motecnia, una de las casas encuestadoras pues más citadas por Sin embargo al aire, porque ha sido una de las que menos errores ha tenido, por ejemplo, en procesos electorales pasados. Bueno, llama la atención, el 69% de los encuestados apoya la elección de jueces y magistrados, una elección popular. Y este dato que más me llamó la atención, Mon, el 67% cree que con la elección de magistrados y jueces, la elección ciudadana, pues automáticamente va a mejorar la justicia. Pues sí, Dulce, eso nos deja ver un poco de qué es lo que piensan las personas que no tienen nada que ver con el Poder Judicial, es decir, que no trabajan ahí en general sobre esta reforma, que apenas, como bien dices, sigue ahí en discusión las leyes secundarias en la Cámara de Diputados. Vamos a avanzar, Dul, con otra información. Es información de seguimiento de un tema que les planteamos la semana pasada, porque la agencia Reuters informó que 3 trabajadores presentaron este lunes 14 de octubre una demanda ante un tribunal estatal de Houston, Texas, contra Petróleos Mexicanos, contra Pemex, por las lesiones que sufrieron por una fuga de sulfuro de hidrógeno que ocurrió el jueves de la semana pasada en la refinería Deer Park. En esa ocasión, 2 trabajadores murieron y 35 personas resultaron heridas por la exposición a este gas. Esto informó Pemex. Este lunes, la empresa también informó en un comunicado que aún falta por determinarse la causa de esta fuga de gas durante las actividades de mantenimiento. Lo que detalló fue: se monitoreó de cerca la calidad del aire durante este evento para los compuestos ácido sulfídrico y dióxido de azufre, y no se detectó ningún impacto fuera del sitio durante todo el incidente. Las lecturas de monitoreo del aire en el perímetro de la refinería fueron de 0 para estos compuestos. Esta es la información que da Petróleos Mexicanos, pero pues a la par está esta demanda que ya presentaron 3 trabajadores contra Petróleos Mexicanos, contra Pemex. Pues así es, Mon, y pues Petróleos Mexicanos ha dado puntual seguimiento a este caso a través de estos comunicados, pero todavía falta determinar la causa de esta fuga, que por fortuna no se extendió a la comunidad aledaña a través del aire. Bien, para terminar al hilo, irnos con todo en esta sección de El Tren México-Querétaro, vámonos hasta Nuevo Laredo, Tamaulipas. Este es un reporte con base en la prensa local, pero también con base en organizaciones internacionales. La organización Amnistía Internacional condenó este día la muerte de una niña de 8 años y también de 2 adultos, esto en hechos separados, ocurrido este fin de semana en Nuevo Laredo, Tamaulipas, durante la persecución de elementos de la Sedena y también elementos de la Guardia Nacional a presuntos delincuentes. Hasta el momento, esta noche, ya son las 9 de la noche, Sedena ni la Guardia Nacional han emitido un posicionamiento al respecto, a diferencia de cuando ocurrió el asesinato de migrantes en Chiapas, donde la propia Sedena fue la que emitió un comunicado para confirmarlo. Medios locales y nacionales refieren que el viernes por la noche la enfermera llamada Yuris Rivera circulaba dentro de su vehículo acompañada de su hijo y su esposo, cuando una bala le impactó y provocó su muerte inmediata. Ese es el primer caso, una enfermera del IMSS. El segundo ocurrió el día sábado 12 de octubre. Una patrulla de la Guardia Nacional embistió por detrás a un vehículo en el que viajaba la señora Lidia Galván y su nieta de 8 años. Ella se llamaba Iris. Los elementos de la Guardia Nacional trasladaron a la menor a un hospital, pero posteriormente la niña falleció, como lo dio a conocer su abuela a medios locales, entre ellos Justicia Gráfica. Ese es el segundo caso. Y finalmente, en otro evento por separado, el domingo 13 de octubre, el cuerpo de Diego Alfredo, de 18 años, quedó al interior de una camioneta perseguida presuntamente por militares. Estos son 3 casos dados a conocer por la prensa local, por organizaciones internacionales, y falta todavía la confirmación de la Sedena y la Guardia Nacional, o al menos su postura. En este contexto, en Nuevo Laredo, apenas en agosto pasado, Armando Hernández, él tenía 16 años, fue a trabajar a un local al poniente de Nuevo Laredo, Tamaulipas, cuando fue alcanzado por un disparo
también de acuerdo con las investigaciones, presuntamente del ejército, y este disparo, esta bala, pues se le atravesó por el glúteo, por los intestinos, salió por su cuerpo. Tuvo que peregrinar en 2 IMSS para que sus familiares consiguieran hospitalización. Finalmente tuvo que ser hospitalizado en un hospital privado porque los 2 sedes del IMSS no tenían los elementos ni las herramientas para atenderlo, y 3 días después de ser hospitalizado falleció Armando Hernández. Esto es lo que está ocurriendo en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Mon. Así es, Zul. Y esta es la información pues que tenemos hasta el momento. Sí, durante el transcurso del programa tenemos alguna información sobre comunicados de la Sedena, a lo mejor pues sí, del gobierno federal, pues les informaremos. Estoy leyendo acá comentarios, Zul, y les quería agradecer también a quienes ya nos dejaron sus likes, sus super likes, y que están opinando sobre esta selección que se hizo el fin de semana en el Senado. Estamos a punto de irnos ya con todo de este día, Dul. Pero vamos primero a un corte rapidísimo y volvemos. Un cortecito, vamos. Ya son las 9:01, tiempo del centro de México, este lunes 14 de octubre. Vamos con la sección Con Todo. Justamente les presentaremos cómo la presidenta Claudia Sheinbaum retomó este tren de México-Querétaro, pero en segundo lugar vamos justamente a recordar por qué el gobierno de Peña Nieto lo canceló en medio del caso de corrupción de la Casa Blanca. Tercero, hablamos con una investigadora de IMCO, Natalia Campos, justamente especializada en administración pública, y nos dijo los riesgos que implican en todo megaproyecto, riesgos de corrupción. Y finalmente también retomamos el caso del tren México-Toluca, ahora insurgente, que también atravesó por bastantes irregularidades. Vamos a una pausa y arrancamos. Pues vamos con todo en este tema de cómo encarrilaron el tren México-Querétaro 10 años después de la corrupción que lo canceló. Fue en una zona industrial, es decir, en el Bajío, donde la presidenta Claudia Sheinbaum el día de ayer dio inicio a estos trabajos preliminares para que sea la Sedena la que construya el tren México-Querétaro, que es parte de todo el Plan Nacional de Infraestructura en México. Fue en noviembre de 2014, casi hace 10 años, una década, cuando el gobierno priista de Enrique Peña Nieto canceló la licitación otorgada a todo un consorcio de China Railway Construction Company, CRCCC, para construir ese tren de alta velocidad. El secretario de Hacienda de ese entonces, ustedes lo recordarán, Luis Videgaray, argumentó que esta cancelación era por un necesario recorte al gasto público por la caída de precios del petróleo internacional. Sin embargo, la revocación se anunció justamente un día antes de la publicación de la investigación periodística La Casa Blanca, la cual reveló que la actriz y entonces esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera, había comprado una lujosa mansión al grupo IGA, sí, ese contratista del gobierno peñista con participación en la firma Tella, socia a su vez del referido consorcio chino, un conflicto de interés. La cancelación, derivada de este caso de corrupción, costó a México
escuchen esto, 16 millones de dólares que se tuvo que dar al consorcio estatal China por la cancelación. Esto de acuerdo con el diario South China Morning Post. La Casa Blanca, para hacer una comparación de estos 16 millones de dólares perdidos del erario, la Casa Blanca en Lomas de Chapultepec estaba valuada entonces en 7 millones de dólares. En este evento de ayer estuvo, por cierto, Raquel Buenrostro, quien va a ser la zarina contra la corrupción. Actualmente es la secretaria de Función Pública, pero esta secretaría se va a convertir en precisamente la Secretaría Anticorrupción. Además de ella, estaban elementos de la Sedena. Y es que esta vez, a diferencia de la época peñista, sexenio recordado por sus altos índices de corrupción, la obra la ejecutará la Dirección Técnica de la Secretaría de la Defensa Nacional, utilizando recursos humanos, técnicos y materiales del famoso Cuerpo de Ingenieros de la Sedena, contratando también mano de obra civil, rentando maquinaria y equipos necesarios, adquiriendo materiales en la región, además de gestionar fletes y acarreos requeridos. Todo eso lo detalló durante el evento de ayer el comandante del Agrupamiento de Ingenieros Felipe Ángeles, Gustavo Vallejo Suárez. Así lo dijo el día de ayer. Se tiene contemplado un tiempo de construcción de 36 meses, al menos 36 meses a partir de marzo próximo, considerando 5 meses previos que arrancan pues ya, para el desarrollo de estudios topográficos, geotécnicos, geofísicos, de mecánica de suelos, hidrológicos, hidráulicos. La conclusión de los trabajos y las pruebas operacionales del tren serán aproximadamente en el primer trimestre del año 2024. Bien, justamente les decíamos que hablamos con Natalia Campos, ella es coordinadora de Administración Pública de IMCO, y dijo que los megaproyectos tienen un alto riesgo de corrupción por su complejidad técnica y procesos contractuales, en general todos los megaproyectos. Pero en el caso del Tren México-Querétaro, particularmente, que va a ser construido por la Sedena, como ayer se detalló por la presidenta, se añadiría el riesgo de la opacidad en la adquisición de contratos con empresas proveedoras que suele contratar, y es que justamente la Sedena en otras obras que ha realizado suele subcontratar a proveedores, y ahí es donde podría venir la opacidad de los contratos. Así lo dijo. Bueno, creo que es importante precisar que los contratos de obra pública en México y en muchos países del mundo, por no decir que en todos, implican un riesgo importante por varias razones. La primera razón es que son contratos con una complejidad técnica alta en términos de lo que va a ser la obra, los materiales, los proveedores que son muy acotados, son empresas muy específicas. La relación con los proveedores, con las empresas que se contratan para realizar la obra pública también suele ser compleja, porque sucede un fenómeno que es el siguiente. En muchos casos, estas empresas, como mencionaba, son muy especializadas, tienen que ser de un tipo muy específico, y lo que llega a suceder es que se establece una relación, digamos, asimétrica, en el que estas empresas suelen tener ciertas ventajas sobre el Estado, porque ya una vez que avanzó la obra, cancelar la obra y cambiar de proveedor suele implicar costos muy altos para quien contrata, para las instituciones contratantes. Y entonces ahí tenemos un reto importante también. Luego, el contrato de obra pública, por sus características, suele implicar un tiempo prolongado de ejecución, y esto hace necesario un seguimiento constante. Por eso está la figura de testigos sociales, que es muy común o es exigida muchas veces en este tipo de contratos, para que se revise cómo va avanzando la obra. Entonces, en comparación con otros contratos, implica un seguimiento postcontractual muy importante, pero durante el proceso de ejecución también. Y es lo que hemos visto, suelen ser obras que se establecen para un periodo, pero duran el doble, se establece un costo y es mucho más. Por ejemplo, el Tren Maya, que ya me parece que va en 3.2 veces el costo inicialmente planteado. Entonces, bueno, eso es lo primero que hay que tener en cuenta, que por su complejidad técnica, los contratos de obra pública suelen tener riesgos de corrupción altos, o suelen ser proclives a riesgos de corrupción. En específico también lo que tenemos es que si se añade un componente de opacidad, y en este caso este componente puede estar dado por la participación de la Sedena, que fue lo que mencionó, o lo que se mencionó lo que mencionó la presidenta en el banderazo de esta hora, pues eso hace las cosas un poco más riesgosas, podríamos decirlo. Bueno, aquí el fenómeno que vemos es el siguiente. Se estableció que el conjunto de ingenieros Felipe Ángeles de la Sedena van a ser quienes construyan este tren, y lo que sucede es que se dice que va a ser con sus recursos propios de la Sedena, con recursos propios y otros recursos. Los recursos propios pues son limitados, porque la Sedena no es una constructora, tiene un carácter originario distinto, es para la seguridad nacional,
Y entonces el fenómeno que sucede es de subcontratación. Lo que sabemos es que para cumplir con estas obras, las que se han realizado y las que se van a realizar, la Sedena subcontrata proveedores, subcontrata otras empresas. Dado que estas contrataciones están en el marco de un convenio de colaboración, no siempre podemos tener acceso a esos contratos o no podemos saber si un contrato en específico está en el marco de un contrato de obra pública de la Sedena. Es decir, la Secretaría de la Defensa Nacional tiene la obligación de publicar sus procedimientos en Compranet, pero no podríamos saber específicamente si esos procesos hacen parte, por ejemplo, de la construcción del aeropuerto, a menos que lo diga en la descripción del contrato, lo cual no pasa generalmente. Y entonces esta parte de subcontratación, digamos, está más opaca, no la podemos ligar específicamente a la obra. También estos convenios de colaboración, se anunció que en este caso del Tren México-Querétaro es un convenio marco entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte y la Sedena, pues no necesariamente los conocemos. Sabemos que se publican algunos en la Plataforma Nacional de Transparencia, pero estos convenios no están bajo la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ni la Ley de Obra Pública. Entonces tienen un carácter diferente de publicación, tienen otra lógica, no es como un contrato normal que esperaríamos ver en Compranet, y aunque algunos se publican en la PNT, en la Plataforma Nacional de Transparencia, pues no tenemos el mismo acceso que podríamos tener si fuera un contrato normal, por ejemplo, entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte y una empresa. Aquí es un convenio de colaboración entre instituciones públicas, entre la Secretaría y la Sedena, que tiene una lógica distinta. Bueno, ella es Natalia Campos, coordinadora de Administración Pública del Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, y ella nos planteó que considerando la subcontratación de proveedores, este grado de opacidad es un incentivo perverso a que las contrataciones se hagan por adjudicación directa, fue lo que nos comentó, y eso planteó obstaculiza la competitividad para obtener un correcto precio-calidad. Desde diciembre del 2023, este instituto, el IMCO, publicó un análisis sobre la participación de la Sedena en obra pública. Ahí identificó que los principales riesgos asociados son la opacidad en el uso de los recursos presupuestales, la falta de transparencia en sus convenios de colaboración, las irregularidades en el ejercicio del gasto, la reserva de información por razones de seguridad nacional y la falta de información referente a la subcontratación para construir. Bueno, aunque no es reciente que la Sedena trabaje en obra pública, la magnitud de su participación sí es inédita. Nada más para tener un dato. Una solicitud de información que realizó el IMCO confirmó, en ella la Sedena confirmó que entre 2019 y 2023 el número de obras en las que participó la Secretaría era de 2.823, cuando entre el 2006 y el 2018 la institución trabajó en la construcción de 851 obras civiles y militares. Entre estas obras en las que en los últimos años ha participado la Sedena están, por ejemplo, no nada más construcciones militares, como por ejemplo hospitales militares regionales, cuarteles generales o unidades habitacionales militares, sino también obras civiles. Estamos hablando, pues, por ejemplo, de 315 sucursales del Banco del Bienestar, 22 obras relacionadas con el Tren Maya, pero también, pues, el caso de el AIFA. En febrero pasado, regresando ahora sí específicamente a la construcción de este tren México-Querétaro, donde también la Sedena participará, desde febrero pasado, el entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Nuño, informó que 2 empresas estaban interesadas en la concesión para la construcción de la ruta México-Querétaro. Estamos hablando de Kansas City y Grupo México, empresas beneficiadas durante la privatización de ferrocarriles con el expresidente Ernesto Zedillo. Y Dul, yo te doy aquí pie para que nos hables de este otro antecedente que está detrás del tren México-Querétaro y que tiene que ver con este fallido Mover a México. Pues sí, es justamente mover a México. No sé si se acuerdan que era la frase del gobierno de Peña Nieto en torno a su política de infraestructura.
Finalmente no solo fue el tren México-Querétaro el que se tuvo que cancelar por corrupción, también hubo otros casos, incluyendo el NAICM, pero recordemos lo que aconteció hace 10 años. En el año 2013 fue cuando las firmas chinas ganaron la licitación para construir el tren México-Querétaro de alta velocidad, junto con compañías mexicanas, era todo un consorcio. Entre estas compañías mexicanas estaba Grupo Tella, de Juan Armando Hinojosa Cantú, el de Grupo IGA, el de la Casa Blanca, y también otro grupo relacionado con Salinas de Gortari. Ahorita voy para allá. Todo esto lo reveló un reportaje que pues fue publicado, hay que decirlo, entre Aristegui Noticias, Proceso y Sin embargo MX. Bien, para contextualizar justamente el conflicto de interés, es decir, cómo Grupo IGA se vio beneficiado durante el gobierno de Peña Nieto y ya posteriormente pues le dio una casa. De 2013 a 2015, es decir, durante el sexenio peñista, Grupo IGA obtuvo más de 1.6 mil millones de pesos de contratos de este gobierno, así lo informó en su momento la unidad de datos de Sin embargo. Esta red de corrupción no solo es entre Peña y Grupo IGA, también toca a Salinas de Gortari, el mentor político de Peña Nieto. Este megaproyecto Tren México-Querétaro se otorgó al consorcio conformado por empresas chinas, entre ellas Prodemex, pero también Grupo GIA. Grupo GIA, al igual que Constructora Tella, está relacionada con triada Peña, Grupo IGA, Salinas de Gortari. Tella es del contratista Hinojosa Cantú, el de la Casa Blanca, pero GIA es propiedad de Hipólito Gerard, hermano de Ana Paula Gerard, esposa del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Además, otro tema de este tren México-Querétaro finalmente cancelado, pero cuando se estaba construyendo, su costo ascendió de 43.580 millones de pesos que se anunció al inicio del sexenio peñista a 58.951 millones de pesos, 26% de sobrecosto. Justamente le preguntamos a la investigadora de IMCO cuáles son los factores para que una mega obra llegue a un sobrecosto. Nos planteó que por un lado hay cosas naturales, como el hecho de que aumenten los precios de materiales, pero la otra está la mala planeación. Así nos los explico. Como mencionaba, las especificaciones técnicas que inicialmente se establecen pueden cambiar en el curso de la obra, porque cambian las condiciones, por ejemplo, de los precios de los materiales, podría ser de los precios de los servicios, porque se encuentra en condiciones muy específicas del suelo, por ejemplo, que no se habían contemplado antes y que generan costos adicionales en estos escenarios. Entonces, pueden ser diversas razones que corresponden a una falta de consideración de estos factores, no porque se haga mal la planeación necesariamente, sino porque, como decía, suelen ser trabajos complejos. Pero también puede pasar que sea una planeación deficiente o que no se hayan incluido todas las variables que se necesitaban. Pueden suceder las dos cosas. Una, que es natural de la obra pública, que suelen tener sobrecostos, y la otra, que no se estableciera una planeación suficiente para considerar todas las variables que a futuro y en el curso de la construcción de la obra pudieran afectar el precio final. Eso también puede pasar. O lo que sucede, que puede ser, digamos, malas prácticas de los proveedores de las empresas, es que empiecen a exigir adendas, justamente, empiecen a exigir modificaciones en los contratos, porque según el criterio de la empresa está siendo más caro. Entonces también puede surgir de la necesidad de las empresas constructoras que por alguna razón digan: oye, institución que me contrató, necesito más dinero por X o Y razón. Bueno, Duli, para recordar qué pasó hace casi 10 años, también cuando se anunció la cancelación de este proyecto, bueno, ya les comentábamos, pero tengan presente que se anuncia la cancelación un día antes de esta publicación de la investigación periodística que reveló que la entonces esposa del expresidente Peña Nieto, Angélica Rivera, había comprado una lujosa casa en Lomas de Chapultepec al grupo IGA, el contratista del gobierno con participación en este proyecto. Al anunciar la revocación del proyecto, el entonces secretario de Comunicaciones y Transporte, Gerardo Ruiz Esparza, dijo en 2014 que en razón de las dudas e inquietudes que han surgido en la opinión pública, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, instruyó a reponer la convocatoria para la construcción del tren de alta velocidad México-Querétaro. Es la decisión del presidente y el punto principal es más transparencia y que no haya dudas sobre ese proyecto. Eso es lo que se planteó en 2014.
Ruiz Esparza, quien ya falleció, formó parte de esta red de corrupción de Peña Nieto desde su gobierno en el Estado de México y también coparticipó en el caso de corrupción de OHL México. La actriz Angélica Rivera, por su parte, dijo en un video que sus 25 años trabajando como actriz de telenovelas en Televisa fueron los que le sirvieron para formar un patrimonio y que si por ello contaba con capacidad económica para comprar esta casa valuada en su momento en $7 millones, es decir, unos 80 millones de pesos. El entonces secretario de la Función Pública, Virgilio Andrade, cercano a Peña Nieto, también absolvió al presidente del presunto conflicto de interés por la compra de la Casa Blanca. Esto, pues, para recordar el contexto en el que se anuncia la cancelación de este tren México-Querétaro. Sí, fue hace una década, pero estaba recordando justamente cuando Virgilio Andrade, que sí hay que enfatizar era muy cercano a Peña Nieto, pero en su calidad de secretario de la Función Pública, pues absolvió de presunto conflicto de interés a Peña Nieto. También lo hizo a la propia actriz, y entonces bajo la figura que ya no existe, primera dama, Angélica Rivera, y también al secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, porque pues él también actualmente está refugiado en la academia en Estados Unidos, pero él también tenía señalamientos de corrupción bastante importantes y también tenía sus casas en Malinalco y en otra parte del Estado de México, también de este contratista Grupo IGA, y al final pues el amigo Virgilio Andrade les dijo que eran totalmente inocentes. Bien, vamos a regresar pues a el México Querétaro, que promete la denominada 4T, que decide retomar. Primero ocurrió en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue en el año de 2020, particularmente octubre de 2020, hace 4 años, que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador revivió el plan del tren México-Querétaro. En alianza con el sector privado, se tenía prevista una inversión por 51,300 millones de pesos para iniciar su construcción en junio de 2021. Eso estaba estipulado, pero luego se atravesó la pandemia y finalmente lo tiene que retomar el gobierno de Claudia Sheinbaum. Este tren México-Querétaro tendrá capacidad para 459 pasajeros. Enfatizar que este tren va a ser de carga y pasajeros. Tiene un estimado que va a beneficiar al menos a más de 30,000 personas que todos los días viajarían entre estas ciudades del centro y Bajío. Este recorrido sería de 1 hora y 40 minutos para conectar entre la Ciudad de México con el Estado de México, pasando por Hidalgo y luego Querétaro. Querétaro es una ciudad puente entre el norte y sur del país. En total son más de 200 kilómetros, aprovechando ya el derecho de vía existente. Esto también es muy importante por el tema de pues que México está plagado de ejidos y luego hay temas pues justamente de pelea de tierras, oposición en torno a ello. Bueno, este derecho de vía ya está existente. Las obras generarán 400,000 empleos directos. Va a haber 3 estaciones, Buenavista, que sale de la Ciudad de México y que también ya es existente, y desde la época de los ferrocarriles del Porfiriato ya existía esta estación en Buenavista. Por ahí leí que ahí llegaba el pulque que venía de Hidalgo. Esa es una estación. Luego San Juan del Río, un municipio bastante conocido de Querétaro, y la tercera es Querétaro de esta entidad. Pero también se va a contar con paraderos en poblaciones intermedias para conectar municipios que actualmente están o muy aislados o para llegar se hacen más de 2 horas las personas. Por ejemplo, te estoy hablando de Tula, de Cuautitlán Izcalli, de Cuautitlán, Huehuetoca. Conozco personas que trabajan en la Ciudad de México pero tienen su casa en Huehuetoca, se avientan pues 2 horas. También Tlalnepantla, Tultitlán, Zumpango, Coyotepec y Colón. Todas estas estaciones van a ser como tal paraderos para locatarios de estas zonas. Ahora, la obra planea estar lista en 2029. Tú le preguntabas a la investigadora de IMCO, Natalia Campos, si el hecho de que concluya en la fecha estipulada ya automáticamente se puede decir que entonces no hubo corrupción. Esto fue lo que contestó. Claro, bueno, al final es lo que se espera de un proyecto de obra pública, ver el entregable terminado en tiempo y forma con las características necesarias para que cumpla su función económica, es decir, que sea rentable, que ya sabemos que los trenes de pasajero difícilmente lo son, y su función social, su función de fomentar el turismo, la inversión, el empleo, lo que se establezca como objetivo.
Ahora, no necesariamente que se cumpla en forma y en tiempo la obra significa que estuvo libre de corrupción. Es una bandera verde, por así decirlo, es decir, lo contrario, si la obra no se está ejecutando, es una bandera roja para saber que puede haber irregularidades, pero también lo que tenemos que revisar es la ejecución del gasto, que eso pues entra en el campo de las obligaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que además hace revisiones de una muestra, ya lo sabemos, pero lo que esperamos es que la auditoría fiscalice las obras más grandes porque suelen ser justamente las que tienen mayor riesgo. Y ahí el trabajo de esta institución, de la entidad fiscalizadora, es ver si el gasto, si el ejercicio del gasto se apegó a las normas constitucionales y a la normatividad vigente, ¿no? Con eficacia, eficiencia, legalidad, transparencia y todo esto que revisa la auditoría en sus, justamente sus informes de auditoría de inversiones físicas. Creo que es muy importante fomentar la inversión física. Creo que es importante cuando estos proyectos están en una visión macro de promover la innovación, de promover mejor infraestructura en el país y desde ahí creo que hay que celebrar estas iniciativas que han surgido en varios países de América Latina, además de fomentar o de recuperar rutas de ferrocarriles, rutas de trenes. Y creo que más allá de si están bien o mal estos proyectos, lo importante es que tengan una planeación adecuada, estudios de impacto ambiental, por ejemplo, suficientes y que el impacto social al final valga la pena. Creo que como los recursos estatales son escasos, se necesita o es obligatorio que las instituciones hagan esta evaluación de costo-beneficio y que en esa evaluación de costo-beneficio siempre sea lo mejor para la ciudadanía, que al final pues es el dinero de todos, los impuestos de todos. Bueno, Dul, y la Semarnat ya otorgó el primer permiso para las obras preliminares sobre vías existentes, pero la secretaria Alicia Bárcena enfatizó que les interesa que se proteja el Parque Nacional de Tula, el Santuario del Agua de la Presa de Huapango y el Santuario del Agua de la Laguna de Zumpango. En el arranque de las obras preliminares, también la presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó pues la importancia o el voto de confianza que están depositando en los trabajos de la Secretaría de la Defensa Nacional para la construcción de este tren. Vamos a escuchar qué fue lo que comentó la presidenta Claudia Sheinbaum este fin de semana. Y hoy estamos aquí pues para anunciar el tan anhelado tren México-Querétaro, que va a pasar por San Juan del Río. ¿Quién lo va a construir? Bueno, lo va a construir el agrupamiento de ingenieros Felipe Ángeles, que pertenece a la Secretaría de la Defensa Nacional. Los ingenieros militares nos han demostrado que son de primera, ayudan. Les quiero confesar que el presidente López Obrador nos dio autorización para que hace 2 meses empezáramos a trabajar en este proyecto. Entonces, gracias a eso ya tenemos por dónde va a pasar el tren, qué es lo que se requiere hacer. Van a ser vías adicionales al tren de carga, es decir, va a pasar el tren de carga y además se van a construir vías especiales para el tren de pasajeros en un derecho de vía especial. Entonces, ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer? La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes lleva la coordinación del proyecto, los ingenieros militares construyen el tren, la Secretaría de Medio Ambiente, que es el convenio que acabamos de firmar, pues va a revisar todo el impacto ambiental para que el tren pueda construirse adecuadamente, reconociendo los impactos ambientales y mitigándolos. El gobierno del estado nos va a ayudar a abrir los derechos de vía y a facilitarnos todo lo que se requiera para el tren. ¿Cuándo va a estar listo? Pues queremos, lleva su tiempo, que en 3 años esté listo el tren México-Querétaro. ¿Cómo le vamos a hacer? A partir de hoy inician ya formalmente todos los estudios. Los estudios se van a hacer de aquí al mes de abril
Van a ustedes ver a ingenieros que están tomando medidas, helicópteros que van a utilizar una tecnología especial que se llama LIDAR para hacer levantamientos. Y a partir del mes de abril inicia ya la construcción. Va a salir de Buenavista, pasa por San Juan del Río y va a llegar a Querétaro. El mensaje que dio la presidenta Claudia Sheinbaum en el arranque de operaciones de este tren México-Querétaro, y también queremos recordar que no es la única obra que ya había iniciado y fue posteriormente cancelada, pues entre acusaciones por corrupción. El otro ejemplo, Dul, es el del tren México-Toluca. Ese proyecto fue cancelado y posteriormente lo retomó el gobierno del expresidente López Obrador. Fue anunciado para conectar el Estado de México con la Ciudad de México y el sistema de transporte colectivo Metro. Arrancó operaciones el 7 de julio del 2014 con el entonces presidente Enrique Peña Nieto y su secretario de Comunicaciones y Transportes Gerardo Ruiz Esparza. En ese momento, el gobernador del Estado de México era Erubiel Ávila. Bueno, durante los años que inició su construcción, acumuló observaciones de la Auditoría Superior de la Federación sobre la mala calidad de la obra y el mal uso del dinero que se estaba destinando. Ya fue en julio de este año cuando la entonces presidenta electa Claudia Sheinbaum tuvo su primera reunión para revisar los avances de esta obra. Para que tengan también ahí el contexto completo, Dul, de todo lo que se invirtió en este otro tren, en el tren México-Toluca. Los datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que fueron publicados Sin Embargo en julio de este año en un reportaje de la periodista Daniela Barragán, muestran, por ejemplo, que el monto total de inversión en esta obra iba hasta ese momento en 122.982.712.000 pesos, cuando el costo inicial se estimó en 39.000 millones, por lo que el aumento en esta década era del 215%. Por eso es que fue tan señalada esta construcción, Dul. Y en septiembre del 2023, el expresidente López Obrador encabezó la inauguración de las estaciones Sinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma de este tren interurbano México-Toluca, que ya se renombró como el Insurgente. Y fue también en septiembre, pero ya de este año, cuando se inauguraron 20 kilómetros más. Todavía faltan otras estaciones de 10 kilómetros para llegar a la terminal Observatorio y se prevé que ya abran en diciembre de este año. Pero bueno, Dule, este es el ejemplo de otra construcción, otro tren que se frenó, que inició también en 2014, se frenó y hace poco pues ya retomó operaciones. Bueno, el tren México-Querétaro apenas va arrancando. Sí, una pequeña probada de lo que pudieran tener la ciudadanía, ya no de tanto del Valle de México, sino ya en el Bajío, porque vimos bastantes imágenes de ciudadanos formados durante horas para subirse a este tren insurgente y pues tener esta experiencia, vivir la experiencia de viajar en un tren de pasajeros. Ya para cerrar con todo, estuvimos leyendo sus comentarios, estaban debatiendo entre pues la funcionalidad de los ingenieros de la Sedena, subrayar que también, además de la Sedena, subcontratan empresas privadas, pero sobre todo quiero hablar sobre esta duda que tenían de si los trenes de pasajeros son rentables o no. No solo en México, sino en general en el mundo, los trenes de pasajeros no son rentables. Los gobiernos son los que subsidian este tipo de proyectos y el claro ejemplo es el metro de la Ciudad de México. El gobierno de la Ciudad de México subsidia el precio del boleto del metro actualmente en 5 pesos. El último dato que se tenía es que tendría que valer 11 pesos, pero esa diferencia, esos 6 pesos los absorbe el gobierno para que precisamente pueda ser utilizado por la ciudadanía y vaya que beneficia a millones de usuarios en el caso del metro de la Ciudad de México. Y pues justamente veremos a ver en 2029 este tren México-Querétaro, que será también una muestra de que sí se puede si no hay corrupción como la que se vio en el gobierno de Peña Nieto, Mon. Así es, Julia. Acá nos recuerdan, por ejemplo, Rodolfo, que él viajó en tren cuando era niño. Están incluso invitándote a viajar
en el tren, en el Insurgente. Bueno, comentarios aquí que nos dejan, muchas gracias, sobre sus experiencias viajando en el tren y lo que esperan también de este nuevo proyecto. Buenísimo, pues ya nos vamos al cierre, la última sección de este lunes 14 de octubre. Hablábamos de la Ciudad de México, Mon, y justamente hoy la jefa de gobierno de la Ciudad de México dio un anuncio que surgió justamente cuando ella estaba en campaña y tuvo pues contrastes de opiniones, algunos estaban a favor, lo vieron bien, y otros, sobre todo activistas en movilidad y preocupados por esta violencia vial que se vive día a día en la Ciudad de México, pues no estaban tan de acuerdo en esta licencia permanente. No estaban tan de acuerdo porque no había tantos detalles. El día de hoy se dieron detalles y pues la mejor opinión la tendrán ustedes. Esta licencia de conducir permanente regresará desde noviembre a la Ciudad de México, informó este lunes la jefa de gobierno, Clara Brugada. Regresará porque ya existía cuando López Obrador era jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, DF. La mandataria adelantó que se abrirá un periodo de 1 año para que los capitalinos puedan obtener esta licencia permanente. Ojo, nada más para automovilistas, no aplica para los de moto. Esto será desde el mes de noviembre de 2024 hasta diciembre de 2025 y tendrá un costo de 1,500 pesos. El trámite se realizará en todos los módulos de la CEMOVI y otros puntos por definir. Se estima que sea hasta noviembre de 2024, porque primero tiene que ser aprobado por el Congreso de la Ciudad de México, pero este Congreso pues tiene mayoría de Morena y aliados, entonces es muy probable que pase. La jefa de gobierno, Brugada, informó que este costo de 1,500 pesos y los recursos van a ser administrados en todo un fideicomiso con el objetivo de financiar obras públicas de movilidad no motorizada, infraestructura y transportes, pero más ciclovías. Se estima que este trámite permitirá entonces una recaudación de entre 1,200 y 1,500 millones de pesos. La jefa de gobierno detalló también que las personas que la soliciten por primera vez deberán cumplir con un examen de conocimientos. Aquí viene uno de esos detalles, porque cuando surgió en campaña y las voces en contra, no se sabía quiénes iban a poder acceder a esta famosa licencia permanente. Bueno, primero tienes que hacer un examen de conocimiento si no la tienes. Si la tienes, bueno, el gobierno da por sentado que ya tienes experiencia. Pero ojo, tampoco la vas a poder obtener si ya tienes antecedentes de que te hayan detenido y que con el alcoholímetro hayan determinado que ibas pues precisamente alcoholizado. Entonces vamos a escuchar los detalles por parte de la jefa de gobierno, Clara Brugada. El día de hoy voy a enviar una iniciativa al Congreso de la Ciudad que reforme el Código Fiscal de la Ciudad de México para establecer como un derecho para la expedición de la licencia permanente. Una vez que esta iniciativa sea estudiada y en su caso aprobada por el Congreso de la Ciudad, el Gobierno de la Ciudad de México estará listo para que en el mes de noviembre se inicie la expedición de la licencia permanente para conducir, y se trata de una licencia para automóviles particulares de la Ciudad de México. Este trámite se podrá realizar en todos los módulos de la Secretaría de Movilidad instalados y en otros puntos de la ciudad. Si la demanda es importante, estaremos adecuando los módulos necesarios para que sea ágil este trámite. El costo de la licencia permanente será de 1,500 pesos y todos los recursos obtenidos por este concepto serán administrados en un fideicomiso público que no tendrá estructura y que será para financiar obras de infraestructura pública de transporte, de movilidad no motorizada y de un gran programa de seguridad vial. Programa que será convocado, un programa que quiero que pueda ser producto de un encuentro con la sociedad civil interesada en estos puntos y que podamos llevar a cabo el mejor programa de seguridad vial para la Ciudad de México.
Todas las personas que ya cuentan con licencia podrán tramitarla de forma automática. Y las personas que por primera vez quieran tramitar una licencia o su licencia y quieran hacerlo de manera permanente bajo este modelo, tendrán que realizar un examen para obtenerla. Es decir, los nuevos que quieran licencia y que no tengan licencia antes, tendrán que pasar por un examen y este examen pues se llevará a cabo, puede ser de manera digital y también asesorados y guiados desde los módulos. Este trámite de la licencia de conducir permanente se podrá realizar entre el mes de noviembre de 2024 a diciembre del 2025. Es decir, un año va a durar el trámite, perdón, no va a durar el trámite, va a estar abierto el trámite para la licencia permanente. Pues ahí está, Duli, nada más para recordarles, los únicos que no podrán acceder a esta licencia permanente son las personas que hayan sido sentenciadas por delitos viales graves, que hayan sido responsables también de la muerte de alguien al conducir, las personas que hayan sido sancionadas en el programa de Conduce sin alcohol, es decir, después de no pasar este alcoholímetro. También, pues recordarles que las personas que ya tienen su licencia tipo A solo deberán realizar el registro vía internet, hacer su pago y pues van a obtener de forma automática su licencia permanente, Dul. También un dato que me llamó la atención, Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, destacó que tienen previsto que de noviembre del 2024 a diciembre del 2025 se emitan alrededor de 800,000 a 1,000,000 de licencias permanentes. Esto representa prácticamente el doble de la cantidad de licencias que se emiten cada año. Es lo que podemos esperar después de este anuncio, Dul. Es importante que menciones justamente los candados. Ahora sí ya se sabe a detalle, a diferencia de cuando era campaña y hubo muchas voces que reaccionaron en contra. Ya se tienen los candados de quiénes sí y quiénes no van a poder acceder a esta famosa licencia permanente, que va a implicar en los hechos pues bastantes ingresos a las finanzas públicas, pero ya se tiene pensado hacia dónde va a ir ese dinero, ese fideicomiso, precisamente en contra de la violencia vial que seguramente todos los que habitan en el Valle de México la han vivido, ya sea como peatón, ya sea como automovilista, ya sea como motociclista, ciclista y demás. Y hablando de motociclistas, bueno, primero Edgar Chávez nos planteaba licencia permanente, ¿cómo comprueban que quienes las obtengan saben conducir? Pues justamente si por primera vez la vas a obtener, tienes que hacer un examen, pero ojo, de momento se habla de un examen nada más teórico, no práctico, como hemos visto, por ejemplo, en Bob Esponja, que sí hace el práctico, ese todavía no. Y el otro comentario que tenían por acá es sobre los motociclistas, que justamente tendría que aplicarse estos exámenes también a los motociclistas. Bueno, ellos no están contemplados para esta licencia permanente, subrayar nada más para automovilistas y que no tengan estos antecedentes. Entonces, pues a partir de que el Congreso de la Ciudad de México apruebe esta iniciativa, podremos dar mayores detalles, porque sí va a haber bastantes filas en estos módulos de CEMOVI y también de Pilares. Mon, ya son 9:42. Así es, Dulce, ya nos extendimos un poquito aquí, les teníamos mucha información. Gracias por acompañarnos en este 2 con Todo, por sus comentarios, por sus likes y por seguir aquí al pendiente, porque mañana también vamos con todo a las 8:30, de 8:30 a 9:30, estamos acá en el Con Todo. Pues Mon, muchísimas gracias por tu compañía, gracias por habernos acompañado en este arranque de semana. En producción agradecemos a Ilse García, Ana Méndez en diseño y también en operaciones a Luis Mata. Que tengan excelente noche, descansen.